tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, hemos iniciado el camino de la Cuaresma. La Pascua es el centro y el culmen de todo el año cristiano, pero tiene un periodo de preparación, que es la Cuaresma, que es una institución antiquísima de la Iglesia y que por eso tiene una gran importancia. La Iglesia la ha conservado siempre, en la cual se llama a los cristianos de generación en generación a vivir con intensidad el camino de la conversión para celebrar santamente la pasión, muerte, resurrección y glorificación del Señor. Y a la Pascua sigue después también un camino de prolongación del espíritu pascual durante 50 días hasta Pentecostés. Pero vale la pena recordar un poquitito cómo surge la celebración de la Cuaresma para poderla vivir también nosotros en su espíritu original. En los tiempos apostólicos, los primeros tiempos de la Iglesia, podríamos decir que la vida litúrgica de la Iglesia se desarrollaba de un modo uniforme en la celebración semanal de lo que llamaban la Cena del Señor, lo que nosotros llamamos la misa, el primer día de la semana, lo que conocemos como el domingo, que por entonces era un día de trabajo, un día laborable, y los cristianos no tenían todavía templos, se reunían en casa de familia, a veces antes de ir a sus trabajos, muy temprano o en otro momento, y así celebraban entonces su Pascua semanal, en la Eucaristía, el sacrificio y la glorificación del Señor. Pero muy pronto, ya en el siglo II, comenzó a surgir la costumbre de celebrar de un modo especial la Pascua, ya no solo todos los domingos, sino en el aniversario de la misma. Y los cristianos de entonces se preparaban a la misma con un ayuno intenso en el triduo preparatorio, lo que sería el jueves, viernes santo y la vigilia y el sábado que prepara la vigilia pascual. Con el tiempo esto se fue extendiendo, pero el tiempo del ayuno se fue también extendiendo. Diversos tiempos según los lugares, según las iglesias, no era una cosa uniforme, hasta que por allí, en el siglo IV, encontramos en Roma los 40 días ya como instituidos como tiempo de preparación a la Pascua, la Cuaresma. Y desde Roma esto se va extendiendo a todas las iglesias. Para esto, fíjense, nace la Cuaresma hace más de 1600 años y es una institución que vive hasta ahora. Cuánta importancia le da la Iglesia. Es bueno que nosotros también volvamos al espíritu original. ¿Qué hacían los cristianos entonces? ¿Cómo vivían este tiempo? Y tenemos que destacar esto. Era un tiempo particular para los catecúmenos. Los catecúmenos eran aquellos adultos que pedían recibir el bautismo y entonces vivían un tiempo de preparación, de acompañamiento, de catequesis, diríamos. Pero cuando llegaba la Cuaresma, esto se intensificaba con el acompañamiento doctrinal, moral, con la práctica acompañada de los mandamientos, con la realización de los signos propios que preparan al bautismo, por ejemplo, la unción. Entonces, este camino de la Cuaresma tenía una significación muy especial para los catecúmenos que
se preparaban y el día, en la vigilia pascual, celebraban el bautismo. Pero no eran para ellos solos, estaban los penitentes. Por entonces, imaginemos cerca ya del siglo IV, la celebración del sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, se realizaba de un modo muy diverso a lo que nosotros celebramos hoy. Hoy, cuando nos acercamos a la confesión, ¿qué hacemos? La persona, el fiel, se acerca al sacerdote, con espíritu contrito confiesa sus pecados, recibe como alguna orientación para su vivir cotidiano de parte del sacerdote y recibe la absolución, el perdón de los pecados en nombre de Cristo, todo en el mismo acto. Y parte de allí con el propósito de algunas penitencias que expresen ese deseo de una vida nueva. Por entonces, no era así, en un solo acto todo. Estaba en primer lugar la confesión, que siempre era secreta, pero no recibían los penitentes la absolución en el mismo momento. Seguía a la absolución un tiempo penitencial, ayunos, oraciones intensas, a veces oraciones de rodillas, a veces hasta manifestación pública en el modo de vestir, muy rudo, a veces como formando un grupo. A la confesión que cada uno hacía seguía la correptio, o sea, la corrección que hacía el obispo, la exhortación a una vida evangélica, una orientación para los caminos. Y esto se intensificaba, esta penitencia, en el periodo de la Cuaresma. Y luego se recibía entonces allí la absolución. Vemos como en Roma, en Milán, la absolución se daba el Jueves Santo, en España se daba el Viernes Santo. Tiempo penitencial para recibir la reconciliación. Pero era un tiempo también, la Cuaresma, de preparación para todo el pueblo cristiano para celebrar la Pascua del Señor. De esto, que es, diríamos así, un poquito la significación original, podemos ver nosotros también lo que significa para nosotros hoy, los fieles cristianos, la Cuaresma. Como los catecúmenos, también tiene una significación bautismal. Nos preparamos para renovar nuestro bautismo y lo hacemos solemnemente en la vigilia pascual, y no solo como la respuesta a las preguntas que se nos hicieron en el bautismo y al compromiso que así asumimos por medio de nuestros padres y padrinos generalmente, sino como una voluntad personal de resucitar con Cristo a una vida nueva. Por eso es un camino, la Cuaresma, un camino de preparación a la renovación del bautismo. Es un camino penitencial. Qué bueno que también nosotros, de modo distinto a lo que se hacía entonces, pero que también nosotros vivamos este tiempo en la reconciliación de un modo sacramental, en el perdón que recibimos, en la gracia del Señor, que es gracia de perdón y gracia para caminar en el Señor. Ir preparándonos a través de las obras propias de la Cuaresma para recibir el perdón. La Iglesia nos dice, quizás como remontándose a los primeros tiempos, y nos enseñaba en sus preceptos, que debemos confesar y comulgar al menos una vez al año, por Pascua de Resurrección o cuando espera haber peligro de muerte. Así también en la antigüedad sí se recibía solamente en el trío pascual la absolución, pero a los enfermos, a los moribundos en cualquier momento. ¿Y cómo lo hacemos todo esto? Un camino penitencial, un camino catecumenal, un camino de preparación, mediante las obras propias de la Cuaresma, la lectura orante de la palabra, la oración de un modo más intenso, las obras penitenciales, el ayuno, y sobre todo las obras de misericordia, la limosna, el hacer el bien
al prójimo, que es la expresión más profunda de una vida que se va renovando permanentemente, de una conversión permanente y cada vez más plena con la gracia del Señor. Por eso, queridos amigos, queridas familias, los invito y me invito a mí mismo a que en estos días intensifiquemos este itinerario espiritual y que la imagen de los antiguos cristianos nos ayude a vivir con intensidad este tiempo para celebrar con fruto las gracias que el Señor nos quiera dar. Que Dios los bendiga.